Vamos a tener una breve meditación, hermanos, de este capítulo 28 que hemos leído esta mañana. Hemos ya avanzado quizás poco más de la mitad del libro de Isaías en nuestras breves meditaciones. Y mi intención es poder poner un poco de contexto para poder después meditar a Cristo en este texto, hermanos. Yo no sé si se percataron de varias cosas. Hay muchísimo de lo que pudiéramos meditar o disfrutar de este capítulo 28. Pero quiero mencionarles algunas cosas de manera muy rápida. Hemos terminado ya la sección que habíamos estado viendo de el pequeño Apocalipsis, como fue denominado en los capítulos anteriores, y ahora vamos a empezar esta nueva sección que es conocida como los ayes. Si se dan cuenta, así comienza el capítulo 28, y la mayoría de los capítulos hasta el versículo 35 comienza con esta expresión de dolor, de clamor. Lo dice literal ay, es una expresión en hebreo que se utilizaba para hablar acerca de un lamento. Y no sé si se percataron, pero la última parte del capítulo nos da una ilustración del lenguaje intencional del profeta acerca de esta imagen del labrador, el arador, el que quebranta la tierra, etc. Y cuando ustedes leen el capítulo, ven ese lenguaje del Señor hablándole a su pueblo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué momento Isaías está hablándole a su pueblo? ¿Quién es Efraín? Bueno, ustedes recordarán en la historia que el reino años atrás, ya varios años atrás, fue dividido en el reino del norte y el reino del sur. Y el Señor amonestó al reino del norte por su idolatría, por su pecado, llamándolos al arrepentimiento. El reino del norte era conocido como Israel, mientras el reino del sur era conocido como Judá. Pero el reino del norte también es conocido como Efraín. Así que aquí vemos que el Señor está hablando del reino del norte. El reino del norte no se arrepintió de sus pecados, no se arrepintió de sus idolatría abominable, de aquellos ídolos que levantaron de oro, haciendo referencia a lo que había hecho Aarón. No se arrepintieron de toda su religión falsa, de su falsa religión. Y los asirios, que es el instrumento en la mano del Señor, está pronto a destruir por completo el reino del norte, o Efraín. Entonces, tenemos que entender qué está pasando para poder comprender esta exhortación muy particular. El Señor está hablando acerca de la caída del reino del norte, de Efraín, y está hablando para poder hablarle al reino del sur, Judá. Y es esta la forma en la que comienza este capítulo, de una manera en la que hay un lamento. Y uno tiene que considerar el lamento, pues está diciendo el Señor por medio del profeta, ay de Efraín. Y uno tiene que considerar todas las exhortaciones, los profetas y lo que está por ser descrito, porque literalmente nos está hablando de un pueblo ensoberbecido que está a punto de caer bajo la mano de Dios. Y el instrumento en la mano de Dios es los asirios. Así que observamos en los primeros 4 versículos un clamor sobre Efraín, para después de los versículos 5 dirigirse a Judá y tomar lo que está diciendo en contra de Efraín para hablarle a Judá. Y después el Señor habla de la esperanza que tiene su pueblo. Y finalmente el Señor termina este texto con una parábola del labrador, una parábola hermosa, hermanos, que yo espero pueda llenar nuestros corazones de alabanza a nuestro Señor. Así que vemos este lamento de Efraín. Ay de la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín. Ustedes encontrarán todo este tema de la borrachera, la embriaguez y el comportamiento
todo desordenado y las consecuencias. Y lo está hablando literal, pero también de manera simbólica. De hecho, hay mucho lenguaje simbólico. Y está diciendo que Efraín en su soberbia, en esta corona de soberbia, dice: su flor caducará y la hermosura de su gloria, lo que ellos pensaban que eran algo, una nación fuerte, está por ser terminado. Que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. Hay un clamor por un pueblo que va a ser juzgado y va a ser castigado y destruido. Pero ahora observen qué es lo que pasa en el versículo 5. Hay una comparación, les dice: ustedes se han portado igual que Israel, pero ustedes han llegado a algo más grande. Y hermanos, tenemos que recordar lo que pasa en esta división, porque Israel distorsiona por completo la religión verdadera, hace sus propios sacrificios, sus propios ídolos, etc. Pero Judá no. Judá tiene el templo, Judá tiene los sacerdotes, Judá tiene la ley. ¿Y qué debería de estar haciendo los sacerdotes y los maestros según lo que Moisés les indicó? Enseñarle a sus hijos que guarden todas estas cosas. Y estas palabras guardarás y las tendrás en las entradas de tu hogar y las recordarás por el camino. Es decir, Judá tenía la ley de Dios y tenía los maestros que debían de enseñarles la palabra de Dios. Pero dice desde el versículo 5, como el calor en lugar, capítulo 28, verso 5, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Aquí tenemos que observar el cambio de dirección del profeta, porque dejó de dirigirse al lamento que va a sufrir Efraín para ahora hablarle a Judá, y empieza a decirle: y por su espíritu de juicio al que se siente en juicio, y por sus fuerzas a los que rechazan la batalla en las puertas. Pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron. Si ustedes no se percatan del cambio de dirección en el versículo 5, perdemos de vista lo que está diciéndoles aquí. Pero también estos, ya no Efraín, que andaba en su soberbia exacto, que estaba borracho. Ahora, también estos, pero hermanos, ¿se percatan de lo que está diciéndole a Judá? Ahora estos erraron por causa del vino y han divagado a causa del licor. Dice el versículo 9, ¿a quién enseñará conocimiento o a quién hará entender el mensaje? ¿A los que recién han sido destetados? ¿A los que recién han sido quitados de los pechos? Aquí hay una forma de hablar del profeta que es difícil de entender el sentido, pero es muy probable que el profeta está hablando de manera satírica. Es decir, está diciendo: estos se embriagan y deberían de enseñar el derecho, y en sus mentes dicen mandamiento tras mandamiento. ¡Ay, qué enfado! ¡Qué enfado enseñar palabra tras palabra! Parece ser que lo que el profeta les está diciendo: esto ustedes como maestros que han errado por el alcohol, en sus corazones están diciendo: qué fastidio enseñar la ley de Dios. ¡Qué fastidio! De hecho, el desvío de su corazón y la dureza de su corazón llega a tal grado que ellos dicen: hemos realizado un pacto con la muerte, con el Seol. Hemos hecho un convenio. Claro, el hombre en sus pecados es muy astuto. Primero, digo, la ley de Dios es un fastidio, para después que mi conciencia está cauterizada a decir: ya no hay consecuencias porque la ley no tiene ningún sentido. ¿Qué quiere decir esto? Rechazamos la verdad de la ley de Dios que nos acusa y que dice que la paga del pecado es la muerte, porque si podemos quitar la veracidad de la palabra de Dios, nuestras conciencias se van a sentir un poquito más tranquilas y van a decir: no existen las consecuencias, no hay muerte.
No hay de qué preocuparse. Nosotros hemos hecho un pacto con el Seol. No moriremos. Y entonces vemos la soberbia a la que este pueblo ha llegado. Pero el Señor en su misericordia, al hablar del juicio que ha venido sobre Efraín para decirles, pero a ustedes también vendrá este juicio, les habla acerca de la esperanza que hay para su pueblo. Porque dice en el versículo 7, le está hablando a su pueblo. Tropezaron a su pueblo. Y en el versículo 16, Él les da una esperanza. Dice, por tanto, así dicho el Señor Dios, he aquí yo pongo como cimiento en Sión una piedra probada, una preciosa piedra angular, es puesta como cimiento. El que crea no se apresure. Aquí les da una esperanza y uno pudiera preguntarse, ¿pero por qué? Si ellos han pecado grandemente contra ti. Y uno debe de meditar en la santidad de nuestro Señor, que es justo, pero también es misericordioso para con su pueblo. Y habla de cómo Él trata a su pueblo, del versículo 23 al 29. Él refleja la sabiduría de Dios, hermanos. Él refleja cómo Dios labra la tierra, cómo sus tratos son para su pueblo. Lo que pasa en este mundo pasa bajo el control de Dios y pasa bajo el propósito santo de Dios para cumplir sus propósitos en su pueblo. Él utiliza esta parábola y dice, ¿acaso para sembrar el labrador solo ara, rompe y deshace los terrones de la tierra durante todo el día? Es decir, ¿acaso el labrador solo va haciendo el arado todo el día? ¿Todo el día va quebrantando tan solo la tierra? ¿Es este el actuar del Señor? Y con esto quiero llevarlos a meditar en nuestro Señor Jesucristo para seguir adorándole. El versículo 16 que leí es utilizado por los apóstoles Pedro y Pablo para referirse a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Romanos 9:33, Pablo dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado, acerca de la elección de Israel. Y varios hermanos hablan acerca de esto y mencionan, Cristo es el fundamento inmutable sobre el cual descansa toda la ciudad de Dios. Pedro está hablando acerca de Cristo como aquella roca perfecta, hermanos. Pablo, pero ahora quiero que vean al apóstol Pedro, porque yo creo que este texto, además de mostrarnos a nuestro Señor Jesucristo, expuesto con toda claridad por los apóstoles, tiene un propósito mayor de consolar el corazón de un pueblo de Dios que muchas veces no entiende el obrar de Dios en sus circunstancias particulares, en un momento particular, pero que nunca han salido del trato santo de Dios, el cual orquesta toda la tierra. Cuando nosotros vamos a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 10, quiero que observen cómo el apóstol Pedro empieza a citar ese texto y utiliza lo que el Señor está diciendo de todo lo que Él está hablando de su actuar. Dice el apóstol Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene las Escrituras, he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso,
Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores, que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas de la luz admirable. Hermanos, el apóstol Pedro está utilizando este texto, el cual era una esperanza para un pueblo, en el cual en un contexto que uno tiene que regresar y entender por qué Pedro lo está utilizando para llamar a su pueblo, un pueblo que le llama incluso nación santa, sacerdote, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, el cual habló en Isaías 28. Y quiero que vean la expresión de Pedro utilizando este texto a la luz de la explicación del Señor de la parábola del labrador, hermanos. Porque el pueblo del Señor tiene un propósito, y ese propósito no va a cambiar, no va a cambiar. La piedra que Él ha decidido es Cristo, y Cristo soporta el pecado de su pueblo, como decía un autor, y fue puesto como piedra de su pueblo, con un propósito, hermanos: tener un pueblo santo, santo. Y esto es glorioso porque esto es el final de la obra de nuestro Dios, por lo cual Él condescendió para con los hombres e hizo un pacto para con los hombres. Pero regresamos a Isaías 28 y vemos a una nación obstinada en sus pecados, que incluso ha dicho en su corazón: nosotros no moriremos. Y el Señor dice que está utilizando la rueda para trillar, que está moliendo, y que Él está trayendo sobre Judá sus juicios, sus disciplinas, así como lo hizo en Efraín. Y el texto comienza con un ay. ¿Qué quiero decirte, hermano? Si tú estuvieras en los tiempos en donde Isaías está hablando esto al pueblo de Judá, quizás lo último que quisieras decir es: el Señor está obrando. Porque como pueblo de Dios ves a un pueblo rebelde, y como pueblo que aquel que espera en la esperanza de nuestro Señor, tan solo ves quebranto para su vida. Pero el Señor dice que esta es la sabiduría de Dios obrando a través de estas cosas para sacar de esa tierra lo que Él ha dicho: un pueblo santo. Y cuando tú ves a Pedro hablando acerca de una iglesia que no es solamente judíos, sino gentiles, y que está pasando en aflicción, porque Pedro le está hablando a un pueblo que está sufriendo, Pedro está tomando las palabras del Señor Jesús, del profeta Isaías, en donde dice que Jehová pondrá una piedra sobre la cual edificará, para hacerles recordar: recuerda la promesa de Dios, que digo que pondría una piedra que es Cristo, que es preciosa para los que creen. Y tú dirás: amén, es preciosa para los que creen. Sí, pero recuérdalo cuando estás sufriendo. Porque ahí es la dificultad de entender, cuán hermosa es la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus caminos. Nuestra debilidad por causa de nuestra limitación de pensamiento y de poder ordenar las cosas en todo lo que está ocurriendo en el mundo, en la historia, nos lleva a dudar de la veracidad de esto. Y Pedro utiliza la promesa que le dio Isaías a Judá para decir, en medio de esa dificultad: ¿recuerdas que el Señor dijo que Dios es sabio y que no nada más va a labrar, sino que también va a poner la semilla, y que esa semilla va a dar el fruto, y que al final ese fruto va a glorificar su nombre? Bueno, recuerden, ustedes son una nación santa,
Y aunque ahora no puedan entender el sufrimiento y no puedan entender, recuerden algo, Él cumplió la promesa era Cristo, Él ha edificado sobre esa promesa y la sabiduría de Dios sigue siendo la misma. El labrador no solamente labra la tierra, el labrador no solamente rompe los terrones, no solamente van a sufrir, sino que también darán el fruto para el cual el Señor los salvó. Hermanos, eso es tremendamente glorioso, porque la sabiduría de Dios no es nuestra sabiduría. Y uno muchas veces se pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y este texto nos lleva a adorar a nuestro Señor, porque la piedra que Él dijo que iba a poner, Él la puso. Nuestra responsabilidad es decir, Señor, Tú cumplirás tu promesa. Sigamos adorando a nuestro Señor, hermanos.